En la combi hacia Stara Zagora escuchaba la canción de Lili Ivanova, Almas Condenadas, y todo me quedó absolutamente claro. Y cuando lo entendí, empecé a rezar para que me dieran una prórroga. Mis primeros recuerdos son que yo soy una energía luminosa que se separa de una esfera más grande y empieza a moverse cada vez más despacio, y la propia luz comienza a apagarse. La llevé y ella nos miró. ¿Esta es la chica? Yo respondí, sí señor. Ella dijo, ¿y este es el casero? Yo, ¿de todo Blagoevgrad me tocó el casero? Ella, parece que sí. Siento como si algo me absorbiera, como un vacío, y vuelvo a la posición inicial en el pasillo. Sí, claro. Wow, es increíble que lo cuentes. No puedo asimilar ni entender lo que está pasando. Eso es, Tarator explica las líneas temporales de la forma más genial que he oído. Las cosas más pequeñas de la vida pueden explicar cosas muy grandes. Murió en mis brazos con las palabras te amo. Nos separamos de la manera más... Puede parecer extraño, pero... de la manera más hermosa. Quería que me ayudaran y así el huevo se movió y empezó a subir, subir, subir. Y de ahí terminé en una pequeña nave espacial que es médica. A nivel puramente físico, sentí una mano invisible que me empujaba hacia atrás y en lugar de caer hacia adelante, más bien me tambaleé hacia atrás. Una amiga me envió el libro El Medium Sanador, que, de la misma manera, a través de sincronicidades, me llevó a este estudio. De hecho, mi mamá tenía cáncer y falleció de cáncer. Y cuando ella murió, unos meses después de eso sucedió que mis crisis de migraña que tengo desde niña se intensificaron. Ella siempre estuvo muy preocupada por lo que era eso. De hecho, no sabía que era migraña. Me di cuenta después de que ella había fallecido y fui a hacerme estudios después de que ella ya había muerto. Y en la resonancia magnética se vio que tengo varias manchas blancas en el cerebro y en consecuencia obstrucción de los vasos sanguíneos. Después, una clienta a la que yo no le cuento exactamente lo que me pasa ni qué enfermedades tengo, me llamó para decirme que quería reservar una cita para manicura. Le reservé una cita, pero días después me llama y dice, estoy mal. Hospitalizado en Stara Zagora, no podré ir. Me dijo, cancélame la cita, y yo le cancelé la cita. Después de una semana y media, ella me vuelve a llamar y me dice, Margo, quiero agendar una cita. Y yo le digo, está bien, le agendo la cita. Viene, se sienta y dice, oye, de verdad quiero que me hagas las uñas, pero estoy preocupada, quiero contarte algo. Ella, yo le digo, dime. Cuando entré al hospital, me desmayé. Entonces apareció una mujer que dijo ser tu mamá. ¿A ella? A ella. Y me dijo que... ¿Y la mujer hace algo? No, no hace nada. Simplemente... Absolutamente nada. Y esa mujer dice que es tu madre y me dice que tengo que venir contigo para hacerte una sesión de energía. Y empiezo a entender de qué se trata porque mi mamá, después de que le dio cáncer, empezó a ir... ya sabes, a yoga, a desarrollarse en esa dirección de Reiki, y luego se volvió maestra de Reiki. Y así. Comprendí el mensaje de mi mamá y entendí por qué. Le respondí, entiendo lo que me dices. Cuando terminemos con las manicuras, iremos a la parte trasera del salón, oscureceremos y entonces haremos lo que tengamos que hacer. Y cuando terminamos, oscurecimos. Cerramos la cortina, cerré con llave y dije, ahora imagina a mi mamá.
y relájate, ella te dirá qué hacer, te guiará. Y ella dice, sí, pero dime cómo se llama tu mamá porque no lo sé. Y le dije, mi mamá se llama Reni, pero antes de eso le pregunté, ¿cómo se veía mi mamá? Yo sé cómo se veía después de que falleció. Ella es como un resplandor lila ciclamen, más bien un brillo lila, cuando intenta condensarse y materializarse. ¿Pero tiene alguna forma? Sí tiene. Sí tiene, pero su energía es... Así. Sí, ese es el color de la energía. La propia energía del alma es de ese color en la quinta dimensión. Y ella me dijo cómo se ve. Me dijo que le preguntó, ¿por qué yo? Margarita tiene tantas amigas, ¿por qué yo? Y ella le dijo, porque en realidad no sabes cómo son tú y Margarita. Y hasta ahí. Y cuando fuimos al cuarto de atrás, es una sola habitación, pero en la parte de atrás, y ella se relajó. Oscurecimos y ella empezó a poner sus manos aquí en mi cuello, en mi nuca, en mi cabeza, y yo en ningún momento le expliqué de qué se trataba, si iba a ser para las piernas, para las manos, aquí, para el cuerpo, nada. Como a los 5 minutos, literalmente sentía la energía, aquí de mi mamá, y la sentía incluso a través de la piel. ¿Qué era la de ella? Sí, de mi mamá, la misma energía y también de las manos. Y cuando terminamos le pregunté qué pasó y ella me dijo que cerró los ojos y se imaginó a mi mamá tal como la vio en... Cuando se desmayó y dijo, Reni, ven ahora para ayudar a tu hija como tú quieres. Y empezó a ver a mi mamá y detrás de mi mamá una energía como el sol, por decirlo así, de la cual esa energía, mi mamá tomaba esferas de luz, las sostenía y me indicaba dónde debía poner sus manos con esa luz. Después la sesión terminó, por así decirlo, y ella no sabía qué le estaba pasando. Días después me llamó y preguntó, «Margo, ¿eso fue real?» Le respondí, «Sí, fue real». Y ella dijo, «Si no hubieras sido tú, pensaría que me estoy volviendo loca». Le respondí, «Es normal». Después pasó que tuvimos que ir a Sofía. Tenía que hacerme un segundo Doppler, en el que resultó que absolutamente yo llevaba el primer Doppler. Y me dijeron, este primer Doppler está equivocado, este no es tu Doppler. Sus vasos sanguíneos, venas, todo está como en el libro de texto, limpios. No tienes nada, no hay de qué preocuparse. Sí, eso no puede ser su análisis. Después de eso, esta clienta me transmitió varios mensajes de mi mamá. Como había bajado mucho mi vibración, el propio dolor por la muerte baja mucho la vibración y a ella le resultaba muy difícil llegar a mí. Cuando estoy de luto, cuando lloro, incluso después de que falleció, los primeros 1 o 2 días ella intentaba, entre el estado de vigilia y el de sueño, así más o menos como una neblina, materializarse y sí la veía, pero eso no me ayudaba como persona con emociones, con sentimientos, a disminuir el dolor. A nivel puramente mental, yo sé cómo son las cosas, las he leído. De hecho, no solo yo, también las personas. Nos entristecemos por nosotras mismas porque no podemos ver a nuestros seres queridos, porque no podemos tocarlos. Pero yo sé que está bien, que no le duele nada, que no sufre. Intelectualmente lo entiendes, mentalmente, pero aún así no deja de... No se detiene. ¿El sentimiento? Sí, no detiene los sentimientos, la emoción de la tristeza, porque no puedo tocarla, no puedo abrazarla. ¿Sabes? Le hablo en mi mente y sé que eso le llega y ella me responde, pero a mí me falta la experiencia puramente física, lo puramente físico, tocar la forma física, abrazar. Abrazar. ¿La forma física? La forma física, abrazar, sí. Y fue muy difícil, habíamos construido un vínculo muy fuerte entre las dos y fue muy difícil separarnos a nivel físico. Sentí dolor, no solo a nivel emocional o mental, sino en todos los 7 niveles. ¿Puedo interrumpirte para hacer una introducción? Me encanta cómo cuentas las cosas y cómo nos lanzamos directo. Ese es el sentido. Yo me sumergí. Simplemente yo también me sumergí. Ahora voy a... Nuestro invitado de hoy es de
Una zona muy emblemática de Bulgaria y esa es Shipka o la región de Kazanlak, la región y el Valle de los Reyes de las verdaderas tradiciones búlgaras y tracias. Y ella, durante el día, en parte de su vida cotidiana es manicurista, en otra parte es psicóloga y en otra parte se dedica a la bioresonancia. Desde temprano, la vida la llevó al mundo de la energía y no teme compartir sus experiencias. Eso es tanto la definición como el motivo por el que iniciamos Investigadores de la Realidad. Le doy la bienvenida con mucho gusto a Margarita Vasileva. Gracias por estar aquí con nosotros. Y yo también te agradezco. Me alegra mucho que me hayan invitado y que nos hayamos visto para que pueda contarles todo lo que he vivido y lo que seguiré viviendo en adelante. De hecho, todo comenzó con un largo correo tuyo, ¿verdad? ¿Podemos resumírselo un poco a la gente? Estoy seguro de que lo entenderán a lo largo de la historia, pero ¿cómo fue que decidiste escribirnos y querer compartir esta información? Mucha gente tiene miedo de contarle algo así a un completo desconocido. Bueno, más bien fui motivada por una amiga y otros amigos, pero como sabemos nada es casualidad. Y mi amiga, la que más me animó, se llama Valia. ¿En serio? Sí, en serio, se llama Valia. ¡Oh! Ya empezó. Nada es casualidad, todo está estrictamente codificado y justamente Valia fue una de las principales razones. Porque yo siempre le cuento a ella lo que me pasa, cómo vivo las realidades, y ella siempre me ha dicho, eso tienes que contarlo, eso tienes que compartirlo. Y así, después de escuchar una de tus invitaciones en el programa varias veces, pensé que nada es casualidad. Si ella, aunque sea, y también escucho tu voz llamándome, por así decirlo, entonces realmente tengo que contarlo. Eso está muy padre porque a veces es muy extraño porque como ves, somos un equipo pequeño aquí, en el lugar, y muchas veces estoy solo frente a una cámara. Y cuando lo digo, incluso después de estos 10 años, no puedo sentir ni ver cuánta gente al mismo tiempo, de qué manera lo está viendo. Una de mis llamadas así, algo que ha sido emocional en algún momento, simplemente, vamos gente, para eso estamos, para compartirlo. Ha llegado hasta ti, tú has respondido y ahora estás aquí. Esa es la cadena de causa y efecto que lleva a muchos encuentros hermosos. Antes de que cuentes tus historias sobre lo que nos has regalado y traído, vamos a mostrárselo al público. Yo quería dejar no solo una huella energética, sino también una física. Es muy bonito. Algo que recuerde nuestro encuentro. Y como yo vengo del corazón de Bulgaria, del Valle de los Reyes Tracios y de las Rosas, que es un lugar de mucha energía, no solo para Bulgaria, sino para el mundo. Por eso traje el símbolo de nuestra ciudad, la tumba tracia. Tenemos muchos túmulos tracios en el valle, realmente son muchos, y este es también el símbolo de mi origen, desde que tengo memoria, porque esta parte central que es del rey y de la reina, y los regalos que él le ofrece a ella, se cree que esa es su cena de despedida. Qué tan cierto sea, no lo sé. Ok. Así se dice. Después son enterrados junto con sus sirvientes, con sus caballos. Y esa imagen, esa escena, está en nuestro departamento en el que crecí, ocupa toda la pared de la sala y yo crecí con esa imagen, justo ese episodio, capturado a 200 metros de la tumba tracia, a 200 metros. Eso es muy interesante. Y mi vida empieza con esa escena, con esa energía. Y mi vida empieza con esa escena, con esa energía y empieza a desarrollarse desde ahí. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que el mundo no es como nos lo describen?
Quizá desde niño. Tengo recuerdos de cuando tenía, supongo, 2 años o 2 años y medio, porque recuerdo la cuna en la que estaba. Después pregunté hasta qué edad estuve en esa cuna, cuando me pusieron a dormir sola en una cama. Y por eso digo más o menos lo que me dijeron, ¿verdad? Y mis primeros recuerdos son que yo brillo. Energía que se desprende de una esfera más grande. Empieza a moverse más lento, y la misma luz empieza a apagarse. ¿A apagarse? Que la misma luz se apaga. Y ese es el sentimiento más pesado que he sentido cuando era niña, cuando me iba a la cama, que estoy separada, mi luz está apagada, la sensación es que mi velocidad se ralentiza y me vuelvo cada vez más lenta. Es decir, te vuelves cada vez más limitada. Sí, y ese fue el sentimiento más angustiante que he sentido desde que nací. Y quería olvidarlo y no sentirlo nunca más, porque es opresivo. Cuando entraste a la escuela, ¿aún lo tenías presente o lo olvidaste? Quería olvidarlo, sí, quería olvidarlo y lo olvidé por bastante tiempo. Sí, lo había olvidado. ¿Dónde te encontró después? ¿Cuándo sonó la campana? La campana de... El propio sentimiento sonó y lo recordé cuando me hice la pregunta. ¿Desde qué momento debo escribir la carta para ustedes? ¿Desde dónde debo empezar? Y en mi mente escuché, desde el principio, desde el mismo principio, y me pregunté, ¿cuál fue el verdadero principio? Y entonces lo recordé. ¡Guau! Esto es... ¿Cómo? ¿Cuándo lograste aprender a hacer una pregunta y a creer en la respuesta que llega, que realmente es para ti y no es una invención? He estado haciéndome preguntas desde que tengo memoria, pero ¿cuándo logré aceptar las respuestas y saber que eran para mí? Mucho más tarde, tal vez a una edad mucho más consciente. 19, 20, por ahí. Sí, exactamente, más o menos después de terminar la preparatoria, por ahí. Sí, justo ahí. Y tú, como me compartiste antes de empezar, eres de esas personas que primero viven la experiencia y luego buscan en algún lugar una explicación de lo que ha pasado. ¿Puedes recordar la primera o la más destacada de esas cosas que te han pasado y que tú después encontraste la explicación y dónde la encontraste? Lo primero fue cuando tenía 19 años. Con mi mamá fuimos a la casa de Chudomir en Kazanlak a una exposición de pinturas energéticas. Y ahí conocí a una mujer que antes le había dicho a mi hermana mayor que cuando me doliera la cabeza yo saldría afuera y que quería conocerme. Y así fue, y entonces ella me dijo, quiero que vengas y te enseñaré a trabajar con energía y a cargar agua. Y fui a su casa y ahí ella empezó a enseñarme. Ella fue y sigue siendo una sanadora que se dedica a eso hasta el día de hoy. ¿Qué aprendiste y entendiste de ella? Aprendí que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Eso lo supe a los 19 años. Ella me mostró cómo cargar el agua, cómo trabaja con la energía, y me dijo que después yo misma aprendería cómo trabajar con la energía. Esas fueron sus palabras exactas. Con el tiempo, a lo largo de los años, fui varias veces a un curso de Reiki, el cual tomé, pero sinceramente eso no es lo mío, no lo reconozco como algo para mí. Y tal como ella dijo, tengo mi propia práctica, que con los años fue complementada por las fuerzas superiores, y trabajo con mi propia práctica, no uso Reiki. ¿Sigues tu propio camino? Sí, sigo mi propio camino individual. Y cuéntame sobre Carlos Castaneda, antes de que sigamos adelante. ¿Ha habido una persona en tu vida que tenía interés en eso y te lo compartió? Sí, en realidad él no me lo compartió, como por ejemplo Carlos Castaneda diciendo esto o aquello, no. Él lo interpretaba a su manera individual, de una forma en que una niña pudiera entenderlo. Sí,
¿Y qué hay de eso? ¿Qué recuerdas de todo eso? Lo primero que recuerdo de él y que es muy importante para mí es cómo se ve el amor. Cuando él llegó a casa, vi a través de sus ojos cómo se ve el amor, el verdadero amor hacia mi mamá, por supuesto. Como no hay cosas al azar, él se llama Cristo. Cristo, como Cristo, como Cristo. Como Cristo, sí. Él es una persona muy importante para mí y llegó a mi vida como mi Cristo, como mi Salvador, por así decirlo, y me enseñó muchas cosas importantes. Llegó justo a tiempo. Justo a tiempo. Sí, él me dejó lecciones valiosas, algo que me lo dijo de una manera que una niña pudiera entenderlo. Cuando tuve crisis muy dolorosas relacionadas con esa migraña, yo realmente quería que el dolor se detuviera. Sí. Y le hacía preguntas. ¿Por qué me duele? Quiero que pare, y cosas así. Y él me explicaba que uno crece con el dolor. Las lecciones que debemos aprender y algo muy importante. Cuando realmente queremos algo, se vuelve realidad. Esas fueron sus palabras exactas. Eso es fuerte, que es algo que siempre has querido y hoy se hizo realidad. Muchas cosas, casi todo, la vida que vivo. Casi todo, incluyendo el trabajo que tengo. ¿Querías hacerlo? Absolutamente sí. ¿Creaste las condiciones, el ambiente? Sí, de hecho recuerdo algo, pero no puedo poner todo en la carta. Pero cuando quise ser manicurista y dije, quiero ser manicurista, y no sabía dónde tomar los cursos, fui a buscar en Star Azagora y no sabía dónde encontrar. Y me dije, ahora voy a salir y buscar en los salones. Quise preguntar, pero no encontré nada y pensé, iré con la prima de mi ex esposo. Cuando fui me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Le digo, vengo a verte. Y continuó, porque estoy buscando dónde encontrar cursos de manicura. Ella me dice, en el cuarto de al lado. Y yo, ¿cómo que ahí? Aquí mismo, junto a mí. Le digo, vamos a ver. Y fuimos. Les pregunté por un curso de manicura y me dijeron, sí, solo falta una persona y empezamos la próxima semana. ¿Solo esperan a una persona y empiezan la próxima semana? Y yo dije, yo soy esa persona. Y así empezamos el curso, después de lo cual yo ni sabía dónde iba a trabajar, en qué lugar. Ni siquiera lo había pensado y al bajarme de la combi, porque el curso se lleva a cabo en Star Azagora y yo soy de Casanlac, voy a apartar una cita con mi estilista y cuando me ve me dice, oye Guita, te veo todos los días pasar por aquí. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Y ni siquiera me llamas. Le digo, Jerry, voy a tomar un curso de manicura, pero vengo a agendar corte de cabello. Y ella, ¿en serio? Él me dijo, el local está disponible, puedes rentarlo cuando quieras. Acordamos cuándo iba a empezar y cuando terminé el curso con todos los materiales, llegaron al salón y hasta los materiales todavía estaban en las cajas. Cuando la compañera, la estilista, entró y dijo, tienes una chica, quiere que le hagas la manicura. Y yo digo, ¿cómo? Yo no sé nada, ¿qué? ¿Dónde? Pues ella dijo, Empieza. ¿qué va a esperar? Y así. Las cosas ocurrieron antes de iniciar y comenzaron. Absolutamente sí. Absolutamente. Después tuve otra experiencia cuando decidí tomar cursos adicionales muchos años después en Blagoevgrad. Y así fue como acordé con la instructora que iría. Esa ciudad es completamente desconocida. Es la primera vez que voy, pero por la emoción, por las ganas, me levanto temprano en la mañana, voy al centro a comprarme un café y digo, ahora aquí le voy a preguntar a alguien dónde está la dirección. No tenía Google en ese periodo, no teníamos los dispositivos de ahora. Y me digo, ahora voy a escoger a alguien mayor porque normalmente las personas mayores saben las direcciones, los jóvenes no las saben tanto. Y me gustó un señor, cumple con lo que yo buscaba y le pregunto, disculpe,
¿sabe dónde se encuentra esta dirección? Él dice, sí, lo sé, de hecho voy para allá. ¿Quiere que la lleve? ¿En serio? Y yo digo, sí, está bien. Y él me llevó. Veo que queda 1 hora para la reunión. Por ejemplo, habíamos quedado a las 10 y eran las 9. Llamo y le digo a Ina, no vengas, ya sé dónde estoy. Ella responde, ¿en serio? Yo digo, estoy frente al salón. Después nos conocimos, empezamos a trabajar y al mediodía salimos a fumar un cigarro y viene el señor en cuestión y dice, oye, Ina, les dije que sirvieran. Coloquen letreros, la gente no las encuentra. Desde temprano hallé a una chica en el centro y la traje. Ella lo mira, nosotros también, y me pregunta, ¿esa es la chica? Él dice, sí, y yo, sí, es el señor. Ella, y este es el casero. Yo, de todo Blagoevgrad vine a toparme con el casero. Y ella dice, parece que sí, y así quiero decir que cuando ¿Estas son las sincronicidades? una persona está en el camino, sí. Y desde entonces, cuando empezaron a sucederme esas sincronicidades, entendí que esa es la señal principal para que una persona se dé cuenta. Al menos yo creo que cuando alguien está en su camino, hay muchas señales y sincronicidades que debemos seguir. ¿Cómo responderías a esa pregunta? Nos la hacen muy seguido. ¿Estoy en mi camino? O sea, ¿qué significa eso para ti? Para mí significa precisamente esas sincronicidades y señales. ¿Existen? Sí existen, hay muchas. Entonces, ¿estás en el camino? Exactamente, incluso cuando una persona está más en su camino, lo diré así porque sí hay. Ahora aquí llegamos a la realidad cuántica y las diferentes líneas de tiempo. Vamos, tenemos un plan principal de vida que debemos recorrer. Hay muchos caminos. El alma, según yo, o más bien mi alma, ha elegido un camino principal, que es el más fácil entre comillas, el que tiene más señales y ayuda. Tenemos libre albedrío, pero salir es más difícil y complicado. Y cuando una persona está más en su camino, en la línea de tiempo principal, entonces literalmente es como una escalera eléctrica. Justo como una escalera eléctrica, en la que solo te subes al escalón y te lleva hacia arriba por sí sola. ¿Cómo entendiste al principio este concepto de las líneas temporales? Porque para muchas personas todavía es complicado. Nosotros lo hemos estado hablando desde hace tiempo, pero me interesa saber cómo es desde tu punto de vista. ¿Sobre las líneas temporales? ¿Cómo se entiende eso físicamente? Entendí las líneas temporales de una manera muy interesante que es diferente de las sincronicidades. Son cosas distintas las líneas temporales. Tengo una historia con un tarator. ¿Con Tarator? Así es. Así es. Con Tarator explican las líneas temporales. Es la forma más genial que he oído. Las cosas más pequeñas de la vida pueden explicar cosas muy grandes. Mi ex esposo ama comer tarator que está lleno de pepino. Sí. Lleno de pepino. En ese momento mi hijo mayor acababa de nacer. Él era un niño que no quería comer comida y nos costaba mucho trabajo hacerlo comer. Que comiera algo, y en los raros casos podía comer pepino. Y por eso yo siempre procuraba, si en ese momento no había mucho pepino, guardar uno para él, por si acaso, si decidía comer, al menos que tuviera. Y así coincidieron las cosas, que mi esposo quería comer tarator, en la casa había 2 pepinos y yo me encontraba en el pasillo. Ahí tenemos un refrigerador y una mesa donde están las verduras. Veo 2 pepinos, aunque sé que a mi esposo le gusta comer tarator abundante con 2 pepinos. Yo pienso que sí, pero si el niño despierta y quiere pepino y no tengo, le dejaré un pepino a él y con el otro pepino haré el tarator. Tomo el pepino, tomo el yogur, todo lo necesario, pongo los tazones en la mesa, sirvo para mí, para mi esposo y espero a que venga. Él viene, se sienta en la mesa, mira el tarator, toma una cucharada y dice: ¿con cuántos pepinos hiciste el tarator? Y yo le digo, pues con 1. Y él dice, ¿cómo que con 1? Y así hace un gesto.
Sí. Y en ese momento siento como si algo me absorbiera, como un vacío. Y termino de nuevo en la posición inicial en el pasillo. Sí, claro, wow. Es increíble que lo cuentes. Frente a la mesa veo los 2 pepinos y empiezo a temblar. Empiezo a temblar toda. No puedo darme cuenta ni entender qué está pasando. En ese momento, ¿tú recuerdas que ya habías hecho el tarator? Así es. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo y lo he experimentado físicamente, por eso distingo bien la diferencia entre un déjà vu, que Y ese desplazamiento. el déjà vu ocurre en la mente. Tienes la sensación de algo que ya has vivido y es completamente diferente a lo que experimenté en el nivel de 3D. Físicamente, con cada acción vivida, agarrar los pepinos, el yogur, el cuchillo, cortar, caminar. Este proceso físico, tal vez unos 30 minutos. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un tarator? 30 o 40 como máximo, aunque uno se tarde. Y en el siguiente momento siento ese vacío, esa succión, y me transporto a otro lugar. Desde la posición del suceso, yo lo viví como si fuera un regreso en el tiempo. Sí, en realidad. No es así, terminas en otro punto de la realidad, pero con mi entendimiento de entonces, Sí, físicamente se siente así. así me lo expliqué, necesitaba una razón. Al final, el cerebro busca lógica. Eres la primera persona que conocemos y que cuenta esto como una validación de todo lo que yo intento explicar. No solo para las personas que han leído a Vadim Seland, quien habla sobre el espacio de variantes, los diferentes puntos de la realidad, sino también sobre las realidades paralelas y, de hecho, esa dispersión de las líneas temporales. Aquí está vivido, Margo. Es brutal, justo como lo describes, como en esas películas donde sabes lo que va a pasar. Me sentí como en una película, no sabía qué estaba pasando y estaba muy estresada, esa es la palabra exacta, y empecé a temblar. Y naturalmente empecé a preparar el tarator, el segundo, el nuevo, temblando. Tomé los 2 pepinos, recorrí el mismo camino hasta la cocina. Empecé a preparar el tarator de nuevo, en la misma olla, y todo el tiempo pensaba en lo que había pasado. Estoy preparando el tarator ahora. ¿Cambiaste de opinión sobre tomar los 2 pepinos? Esa es la pregunta. Sí, tomé los 2 pepinos. Lo único que entendí es que tenía que hacer una nueva elección, eso lo entendí e hice la nueva elección, pero solo con los 2 pepinos. Después, cuando lo pensé, me dije, yo podía cambiar todo, podía cambiar el cuchillo, podía cambiar la olla, podía cambiar absolutamente todo, pero por el estrés. Sí, pasa. Porque se trataba de si debía ser un pepino o 2. Por eso en mi mente solo quedaron los pepinos como cantidad. Pero en realidad las opciones pueden ser muchas. No se trata solo del pepino en cuestión, si debe ser 1 o 2. Las opciones son ilimitadas. Y si tomamos 2 pepinos y hacemos todo de la misma manera, entramos en una línea de tiempo. Si cambiamos la olla, entramos en otra. Si cambiamos el cuchillo, en otra diferente. Y así, cada vez que cambiamos la elección, entramos en diferentes líneas de tiempo. Así es como lo podemos decir. Y entonces hice el tarator con los 2 pepinos. ¿Y el resultado fue diferente? Y el resultado fue diferente. Pero cuando mi esposo se sentó y me preguntó otra vez, hizo el mismo gesto. ¿Con cuántos pepinos hiciste el tarator? Y yo le digo, con 2. Y él, bien, pensé que otra vez lo harías con un solo pepino. Wow, esas líneas están muy cerca. Está muy cerca, sí. A veces, si se hace así, solo es una inserción. Pensé que ibas a hacer otra vez con una o algo así, pero es diferente. Y en el otro caso, ¿verdad? Wow. Sí, y desde ese momento empecé a buscar información sobre lo que me estaba pasando, lo que sucedió a nivel físico, a un nivel absolutamente físico.
¿Qué lección podemos aprender de esto quienes escuchamos esta historia? Además de que el tarator es algo muy importante, búlgaro, en las cosas más pequeñas, como dice el antiguo principio, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Entonces, ¿quieres decir que con solo un cambio, con una sola elección, todo puede cambiar? Absolutamente todo. Pero de verdad todo. Absolutamente todo. Toda la realidad. Absolutamente toda la realidad. Las cosas más pequeñas pueden traer grandes lecciones. Nuestras decisiones, incluso las pequeñas, nos llevan a distintas líneas de tiempo. Yo distingo entre la realidad y las líneas de tiempo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Mi experiencia personal es que la línea de tiempo es una ramificación de Margarita, de la persona Margarita y sus decisiones sobre qué hacer. ¿Hacia dónde moverse? ¿Qué hacer? Sí, esas son las líneas de tiempo de esta encarnación como Margarita. Ok. Y las realidades son, digamos, completamente diferentes en las que yo vivo otras vidas, en las que no soy esta persona y este ego. Entendí. No soy Margarita, otras vidas que son paralelas a esta. Ajá, entendí. Una es la versión más expandida, la otra es más limitada. Ya que cada vida lleva sus propias líneas de tiempo según las decisiones que toma esa persona. Genial, mencionaste la realidad cuántica. Eso, ¿tú cómo lo explicas? Por suerte esto ya es más popular en Bulgaria. ¿El qué? ¿Cómo lo explico? En general, el hecho de que existan infinitas versiones de ti según la mecánica cuántica, todo está en el botón de tu elección. ¿Cómo eso, sabiendo eso, qué cambia eso en la vida cotidiana cuando alguien está frente a ti y le haces la manicura? Debemos ser conscientes lo más conscientes posible de lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos sobre cada cosa, porque cada cosa nos lleva a una línea de tiempo diferente en nuestra vida. Y cuanto más consciente es una persona, cuanto más se expande su conciencia, más entra y se despliega la vida de esas realidades en cuestión. Y depende de cuán expandida esté la conciencia de una persona, cuántas líneas de tiempo o realidades puede abarcar su conciencia. Cuán grande es el potencial individual de cada persona. ¿Estás de acuerdo en que están disponibles, pero simplemente no todos se han expandido? Son absolutamente accesibles para absolutamente cualquier persona que esté en esta tierra, pero depende de cada uno. Depende de hasta dónde se va a expandir. Hasta dónde llegará. Tú me lo habías dicho cuando nos vimos. Mientras más nos expandimos, por ejemplo, durante el sueño, pero aquí contaste algo que sucede durante el sueño, se pueden experimentar más líneas de tiempo. Se pueden experimentar también en estado de vigilia, se pueden experimentar durante el sueño, como a mí me fue mostrado. Físicamente hablando, cualquiera puede hacerlo. La cuestión es hasta qué punto la conciencia está expandida, lo cual también depende de la vibración personal de cada persona. Es maravilloso lo que dices, estoy completamente de acuerdo. Me surge una pregunta que le da la vuelta a esto, pero me interesa tu punto de vista al respecto. ¿Y qué con eso? ¿Qué importa que lo sepa o que me haya pasado? ¿Por qué debería entenderlo de alguna manera? ¿Por qué profundizar en ello? ¿Por qué hacer la pregunta? Porque eso cambia toda tu vida, la calidad de tu vida. ¿Cómo lo cambia? De muchas maneras diferentes, es muy individual para cada uno de nosotros. Depende de lo que cada quien busca, de lo que cada quien ha planeado como vida. A mí me abre muchas puertas y me siento más completa así. ¿Más completa? Más completa con todos mis aspectos, los que tengo. Porque en cada línea de tiempo o en cada realidad hay un aspecto de mi alma, de mi espíritu principal. Y cuando los entiendo, me vuelvo más completa y me uno más con mi espíritu principal. Bien dicho. ¿Qué son los sueños para ti? Para mí los sueños son cuando crezco y elevo mi vibración y expando mi conciencia, se me abren diferentes realidades y líneas de tiempo. Hay diferentes tipos de sueños.
algunos que son dictados por el subconsciente, otros que vienen de la vida cotidiana, proféticos, y también hay aquellos en los que entras en otros universos, en otras realidades, dimensiones, planetas, líneas de tiempo. ¿Cuál es la cosa más extraña que has soñado? ¿A dónde ha sido que te haya parecido lo más inusual, Lo más lejano? Lo más común y lo más inusual, y no lo más lejano, pero sí lo más aterrador. Lo más aterrador para mí, lo más aterrador son las realidades en las que he estado para la humanidad, para el planeta Tierra. Eso es lo más... ¿Y crees que nos suceden precisamente para que podamos cambiar de elección? Exactamente. Cada uno de nosotros, y así colectivamente para cambiarlo. Y Por eso aparece como sueño, ¿no? No ocurre. también pueden ocurrir en estado de vigilia a personas que están en ese nivel de conciencia para que lo entiendan y no se asusten. Pero digamos, en mi nivel de conciencia sucede en estado de sueño para que no me asuste. Así lo he elegido yo. Sí. Así lo he elegido yo. Ser uno mismo es una sensación extraña. Mi mamá murió después de encontrar el primer bulto en su seno. Recorrió un camino bastante largo de... Nosotros pensábamos que se estaba tratando, pero en realidad no se estaba tratando. En ese momento eso era todo lo que sabíamos, ¿verdad? Solo con... ¿Ella lo estaba ocultando de ustedes? No, con quimioterapia y radioterapia, que eso no es un tratamiento, en ese sentido quiero decirlo, pero en ese entonces estábamos en ese nivel de entendimiento y conciencia. Y después ella falleció en mis brazos, falleció. Con un te amo nos despedimos de la forma más... Puede sonar extraño, pero... de la manera más hermosa y traumática, y hermosa, porque que una madre le diga a su hijo, te amo, y sentir cómo sale el alma de la persona, que el último aliento se use para esa palabra. Ella usó su último aliento para decirme que me ama. No se me ocurre nada más hermoso como un final. Sí, por eso lo digo. De verdad, esto es grandioso. Algo traumático en sí mismo, en mis manos, que descanse y en ese mismo momento. Pero hay un pequeño preámbulo, que ella estaba en coma, y cuando del hospital de Stara Zagora me llamaron para decirme que ella estaba en coma y que fuera, porque probablemente iba a morir. En la combi escuchaba una canción. Ya sabes que para mí nada es casualidad. Escucho todo. En la radio, la televisión, señales en el cielo. Eloy. Sí, todo. Y yo, en la combi hacia Stara Zagora, escuché la canción de Lili Ivanova, Almas Condenadas. Y todo me quedó absolutamente claro. Y cuando entendí y empecé a rezar para que me dieran una prórroga, también empecé a sentir su padre, mi abuelo, que está con ella. Recé a las fuerzas superiores y a mi abuelo para pedirle una prórroga, para poder despedirme de ella. Viajando en la combi, rezaba. Luego fui al hospital. Estaba agachada. Rezaba. Explicaba por qué quería esa prórroga. Y luego dije que ya podía irse a casa. Y subí al ascensor. Y mientras viajaba en el ascensor, me sonó el teléfono y escuché una voz. Hola Guita, mamá, soy yo. Ya regresé. Y yo en ese momento no podía creer lo que escuchaba y empecé a dar las gracias, porque solo yo sé, ¿verdad?, por qué he estado rezando y lo que está pasando. Y cuando llegué al piso, me envolvieron y los doctores dijeron, ella despertó por sí sola, se despertó sola y sabía que mi abuelo estaba ahí y ella dijo, ¿sabes quién estuvo aquí? Y yo dije, sí, abuelo. Y ella, sí, estaba sobre mí, me sonrió y se fue. Y yo digo, sí, lo sé. Y en el siguiente momento empecé a dar las gracias de nuevo.
Le pregunto, pues, ¿quieres algo? Pues responde, güey, sí, quiero que me compres esto, esto y esto para comer y algunas de las cosas, las frutas que pidió, estaban fuera del hospital y estaban en un lugar un poco más alto que el suelo, como 3 o 4 escalones arriba. Fui a comprar esas frutas y cuando iba de regreso y bajaba esos escalones, como la energía era muy fuerte con todo lo que pasó y yo estaba temblando toda y casi me caigo de los escalones, tal vez 2 o 3 metros, casi me caigo de los escalones. Sentí en ese momento, a un nivel completamente físico, sentí una mano invisible que me empujó hacia atrás y yo, en vez de caer hacia adelante, más bien me tambaleé hacia atrás. Wow. Y en ese momento entendí que mi guía espiritual, guía o guardián, da igual. Solo evítame ir a la cama de al lado de ella después, pues todo fue... Es tan emocional, tan energético, como una avalancha, como una avalancha. Regresamos a casa y le dije a mi abuela que viniera, a la mamá de ella, que viniera a la casa porque a mi mamá le quedaba poco tiempo. Y aunque lo digo, esa parte puramente humana en mí no quería creerlo, es como una lucha entre Sí. lo humano, que no quiere creerlo, no quiere soltar, y lo superior, que sabe las cosas, las hace, las recorre, se las dice a los demás. Como con mi abuela digo, ven que a mamá le queda poco tiempo. Luego pienso, no, eso es lo humano. Y así estuvimos 3 días con mi abuela y mi mamá. Y en ese momento mi mamá dijo esto, no lo voy a olvidar. Mi mamá dijo, bueno, chicas, nos hemos reunido como si fuera la última vez. Lo cual para mí fue otra señal de que no me lo estaba imaginando y que realmente solo se me había dado una prórroga. No sé por qué razones merecidas. Y me di cuenta de que realmente lo que quería decirle a mi mamá, tenía que decírselo. ¿Lograste decirle todo lo que sentías entonces? Sí, quería decirle que le agradezco mucho por ser mi mamá y que si tuviera que elegir de nuevo, la elegiría a ella otra vez. Después, poco antes de que falleciera, ella quería que la sacara al patio para tomar el sol y cuando miró el sol, dijo, la vida es hermosa. Y esa era su canción favorita y en la sala de ceremonias le pusimos esa canción Wonderful Life. Y después ella enviaba muchas señales a través de esa canción, a través de colores, hizo muchas cosas con señales. Pero para no interrumpir, la noche antes de que falleciera, mientras estábamos las dos en la sala con la lámpara encendida, de repente, en mi mente, como si hubiera oscuridad, y vi a mi lado izquierdo como una mano grande, así, pasó frente a mí. Abrió una puerta que era tan grande como una puerta de garaje, una puerta blanca que yo vi, unos prados verdes con una luz brillante, donde no se veía la fuente de la luz, pero sí se veía una luz muy brillante, y una figura blanca que llevaba un vestido blanco y como un turbante blanco. Va, cruza la puerta y sigue, pasa Al otro lado, al otro lado, y la puerta se cerró. Aún así lo vi, pero mi parte humana no quería aceptarlo. A la mañana siguiente, a las 8:45, ella falleció en mis brazos, diciéndome que me amaba. Y desde entonces empezó a enviarme muchas señales, pero cuando falleció, cuando su alma salía, sentí un dolor físico en mi abdomen y me dolió toda la pierna, un dolor físico puro.
Sentí esa separación a nivel físico, no solo emocional, mental o espiritual. Sentí ese dolor en todos los niveles. Gracias por compartirlo con detalles y sinceridad. Realmente te lo agradezco. De hecho, supongo que esa es la razón por la que empezaste a dedicarte a la bioresonancia. No, la razón es que poco después de que ella falleció en 2017, el 15 de diciembre, y el 16 la enterramos. Es muy extraño que ella haya nacido el día 15, pero esté registrada el día 16. Después de eso descubrí un bulto en mi seno por la pérdida y por ¿La vibración? la baja vibración en la que entré, en el mismo seno y lugar. Y empecé a ir con doctores. Ellos me decían que lo más probable es que eso fuera cáncer. Incluso me decían que mi mamá y yo éramos como de libro de texto, y me dijeron que lo más probable era que tenía que operarme. Sí, tuve quimioterapia, radioterapia y consulté a varios doctores, pero no me hice biopsia. No me hice la biopsia porque sentía que no debía tocar nada, ni meter oxígeno ni nada por el estilo, así que no me hice la biopsia. Y después de eso, también tenía un ganglio linfático grande, como ella. De la misma manera dije que ya había visto ese camino, el que me decían de la operación y la quimioterapia, yo ya lo había visto. Vi cómo terminó, no lo eliges y lo dije. ¿Y no lo eliges? Yo elijo otro camino. Y empecé a buscar maneras de quitarme el bulto en el pecho, fuera lo que fuera, y cuando debía tratarme, dejar de fumar y limpiar mi cuerpo tanto física como energéticamente. Y entonces se me dio una práctica. Cuando digo se me dio, no fue dada por una persona. Sí, simplemente la recibí como información, como conocimiento, ¿verdad? Que tenía que meditar y hacer visualizaciones, en las que tenía que imaginarme que estoy dentro de un huevo energético que debo fijar en mi patio, tiene que estar en la tierra y debo rezar para que se me ayude para sanar mi pecho, después de lo cual me dijeron que tenía que fijar un huevo de energía sobre el lago Riñón, uno de los 7 lagos de Rila. Y cuando entré ahí a meditar, estoy en casa, medito y entro energéticamente en ese huevo del riñón. Yo entraba en un mundo, por así decirlo, de arriba, en el que hay seres de luz. Y sin embargo, ahora muchas personas aquí dirán que eso es producto de la imaginación. La cuestión es que cuando hago una pregunta o una petición, tengo que ponerme como si estuviera en el cine viendo una película y tengo que, en el primer momento, con la intención de meditar, con la intención de hacer una pregunta sobre un problema, y en el siguiente momento, convertirme en observadora. En este caso depende del problema. Por ejemplo, puedo pedir permiso a alguien para trabajar energéticamente en un problema específico con ella. Y le digo, ¿me das permiso? Sí. Y mentalmente llevo a la persona a ese portal y a partir de ahí llamo a seres energéticos para que vengan y hagan su trabajo. Y empiezo a observar lo que sucede y no tengo ni idea de cómo esa persona será sanada. ¿Y confías y sueltas? Confío, pero no soy quien lo hace. Eso lo hacen los seres, los energéticos que vienen a este portal y empiezan a trabajar a nivel energético con la persona. Yo solo soy una observadora, solo llevo hasta ahí el cuerpo etérico de la persona a nivel energético y todo lo hace otros seres que tienen un acuerdo con esa persona para trabajar con ella en cierto nivel y de la misma manera. Yo trabajaba con mi propio huevo y cuando entendí que tenía que fijar uno igual en el riñón de los 7 lagos de Rila, pero para que fuera más rápido, le enseñé a mi esposo para que él hiciera lo mismo. Y por las noches yo entraba en mi propio huevo y pedía que se me ayudara. Y diferentes seres a nivel energético trabajaban conmigo. Y al mismo tiempo
Mi esposo entraba en el portal del Riñón, el lago Riñón, y ahí se realizaba otro trabajo para que las cosas sucedieran más rápido. Al principio, él no me creyó. Y le pasó algo a él también para que me creyera. Él estaba en su casa, yo estaba en la mía y una noche me llama y me pregunta, ¿qué haces? Yo digo, estoy en casa, mejor siéntate. Y respondo, está bien, ahora te diré algo. Llegué a casa y quería comer, así que decidí freírme 3 huevos, los freí. Me hice una ensalada, los puse en un plato, saqué mis cubiertos, puse el sartén en el fregadero y como la encimera, aquí están los huevos, el plato, y detrás de él está la mesa. Me di la vuelta para llevar el tenedor, el cuchillo, la servilleta y la ensalada a la mesa. Los dejé ahí. Y en el momento en que me di la vuelta, el plato con los huevos ya no estaba. Y yo estoy sola. ¿Eso es lo que te dice? Eso me lo dice a mí. ¿Él por teléfono? ¿Por teléfono? Poco después de que pasó. Sí, poco después de que le pasó eso. Y yo le pregunto, ¿y tú qué hiciste? Él dice, empecé a buscar, veo que el sartén todavía no está lavado, todavía sale vapor, tengo hambre, lo que significa que no he comido lo suficiente. El plato no está, los huevos no están. Me dijo, si vio el reloj, no recuerdo, pero dijo, no quiero perder tiempo y no están. Y le digo, ¿y tú qué haces ahora? Él dice, estoy tomando whisky. Y él no toma. O sea, no es de esas personas que se sientan y tienen alcoholismo doméstico, que cada noche se sientan a beber. No tiene ese hábito, así que fue bastante impactante. Y le dije que según... ¿Cómo le respondiste? Yo dije que, bueno, primero empezamos a pensar en ese momento. No le respondí de inmediato, pero después decidí que era por ese huevo energético. Y para mostrarle que tenía que creer en esta práctica y ayudarme, y que esto no era producto de la imaginación. No es una invención. Y gente, no es una invención, y que las personas que creen solo en lo material crean que... Requieren algo impactante. Sí, exactamente. Y en una meditación personal, también pidiendo que se me ayude a nivel energético para que mi energía sea restaurada, porque en realidad para mí una enfermedad no es una enfermedad, sino que es una transformación de la energía de la persona, simplemente es una energía baja de la persona, ¿verdad? Y quería que se me ayudara. Y así el huevo se puso en movimiento y empezó a subir, y de ahí terminé en una pequeña nave espacial que era médica y que me llevaba hacia otra más grande. Y desde ese momento empecé a pensar que tal vez ellos robaron ese platillo con los 3 huevos. ¿Ellos eran los arturianos? Así es. Sí, más bien son diferentes tipos, pero también hay arcturianos. ¿Viste a otros o solo? He visto muchos tipos diferentes en meditación. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí seres de todo tipo ¿Hicieron lo que hicieron? hicieron todo tipo de cosas, hacían de todo. He visto de todo tipo también. Cámaras donde ponen cuerpos energéticos, los restauran, los reemplazan, simplemente todo tipo de camas, aparatos que hasta el día de hoy no puedo entender cómo funcionan con luz, con sonidos. Después caminé por un pasillo y entré en algo así como una cabina, que estaba como viva. Como viva es como una cabina biológica. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Cómo lo explico? ¿Sabes que todo esto tiene conciencia? Exactamente, tiene conciencia, es una cabina viva, lo digo yo desde mi perspectiva humana. Para hacerme una analogía, Y así es, pero ella ¿qué tenía ella? está viva, ella es biológica. ¿Cómo se veía? Pues cuando se iluminó, ella parecía como diferentes conciencias, sistemas. Con la mente humana es difícil encontrar las palabras, explicar algo así, pero yo lo percibía como mío. Sí, Como mío, pero mío, no de Margarita,
sino como de otro ser superior, pero Margarita no puede explicarlo ni encontrar las palabras humanas para Sí. expresarlo. Y después he visto en otra meditación, me han pasado muchas cosas diferentes. Por ejemplo, una vez empecé a sanar, digamos, mi pecho. Esto sucede en la meditación. En ese momento estaba en mi propio huevo y de repente en mi huevo personal entraron dos humanoides que eran azul violeta. En un primer momento vi una figura femenina que sostenía una figura masculina. Ellos son más grandes y en ese momento la figura femenina puso en mí una esfera verde de luz en mi chakra del corazón. Mi portal se activó, fuimos a la nave y desde ahí la figura femenina puso a la figura masculina en algo como una cámara y desde esa cámara ambos se teletransportaron a algún lugar. Esto es como una película, no puedo explicar lo que vi. ¿Simplemente sucede? Simplemente sucede. ¿Y qué significa? ¿Quiénes son? ¿A dónde van? No tengo idea, pero fue mi huevo. Mi protección energética fue utilizada ya después. También soñé con un arcturiano, de ahí entendí cómo los arcturianos irradian, aunque en realidad no hablan, se comunican telepáticamente, pero irradian amor. A unos 2 o 3 metros más allá de ellos, es tan tangible que físicamente empieza a volverse como densa. No tiene equivalente humano. Tengo déjà vu ahora mismo mientras dices eso, por cierto. Muy interesante. Ella, simplemente en este caso ese arcturiano venía hacia mí. Me veo a mí misma como Margarita, porque era bajita y no sé qué estaba diciendo, pero él venía hacia mí y ese amor simplemente me envolvía. Era tan etéreo, tan delicado y en el siguiente momento tan intenso. Y él me decía: ¿y tú por qué me estás regañando ahora? ¿Por qué me estás regañando ahora? Y venía hacia mí alto como de 2,5 metros, 3, no tengo idea. Vino, se agachó junto a mí para estar a mi nivel y yo me senté en su pierna, ¿verdad? Para que estuviéramos iguales. Y se irradiaba tanto amor que me sentí llena de energía para meses y simplemente no quería que terminara. No hay un amor así en la tierra, es único. Único. Cuando regresábamos de Sofía, del último doctor, yo decía para mí misma: Dios, muéstrame el camino y quién me va a ayudar. Y en ese mismo momento vi una letra E en el cielo, esa letra E. Luego supe que era de alguien que hace terapia RF en Bulgaria. Sí. ¿En Bulgaria? Plovdiv. Genial. Y él se llama Emil. Y desde ese momento me quedó muy claro que ese era el camino de la terapia RF, de la bioresonancia, como cuando mi mamá todavía estaba viva y yo hice la pregunta: ¿a qué se debe esto? Recibí una visión con un doctor con una bata que miraba a través de un telescopio. No, perdón, me equivoqué. Un microscopio que se volteó hacia mí y solo me dijo: desgaste de la sangre, y la visión terminó. Resultó ser el doctor Raif. Hasta ese momento yo no sabía de esa visión. Era él, estaba mirando a través de un microscopio. Y después nos pusimos en contacto con Emil y también estuve ahí con su aparato, conocí los aparatos, a Raif. A Raife las frecuencias. La bioresonancia, las frecuencias y así de ahí en adelante. Nosotros compramos bioresonancia, primero un zapper, luego bioresonancia, y así empecé en el camino de las frecuencias, de la vibración y de todo lo demás. Cuando alguien viene físicamente, ¿qué te permite la bioresonancia? Sí. ¿Qué aporta a la intuición profunda y al conocimiento que de todas formas ya tienes y puedes ver incluso sin la máquina? Puedo ver los virus que hay en el organismo, esos
Todavía no he aprendido cómo usar la intuición. O sea, las manifestaciones puramente físicas, Absolutamente. detectarlas con algo físico, manifestaciones. Sí, las manifestaciones físicas de la energía que se encuentra en esa persona, en los sistemas, ver dónde están, si están en el cerebro, si están en el hígado, en el pulmón y así se pueden ver. Y de la misma manera, cuando los veo y no sabía cómo curarlos, hago preguntas y me responden. Al preguntar, bien, ahora veo estos virus, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Sí, no todos tienen RAIFE, no todos tienen bioresonancia, como lo hace una persona normal. Y entonces me fue, a través de una amiga me enviaron el libro del sanador medium, que de la misma manera, con sincronicidades, me llevó a este estudio. Eso que escribí por última vez en Messenger, sobre el paraíso y la sincronicidad con los lentes. Y el centro comercial Paraíso. ¿Están conectados? Oh, eso es muy interesante. ¿Puedes contarlo? Sí, puedo. Así como lo sientes porque cuentas todo con mucho detalle, lo cual es muy interesante. Simplemente porque la gente no conoce esa emoción inicial de un mensaje de Messenger, en este caso. Vamos a introducirlos también en esa historia del centro comercial Paraíso. En realidad simplemente es... ¿Y el paraíso? Sí, en realidad eso es solo una de las muchas cosas que me pasan. A mí me pasa algo todos los días. Ese es el sentido. Sí, simplemente tenemos que ver y ser conscientes, estar atentas a cada cosa a nuestro alrededor, así como, por ejemplo, me hago la pregunta más simple. ¿Ahora debo usar el péndulo para comprobar este suplemento alimenticio? Si debo, Si es para mí o no. ¿es para mí o no? En ese momento, mientras pensaba, ¿debo comprobarlo con el péndulo? Escuché en la televisión justo la palabra el péndulo, todos los santos días, absolutamente todos los días, casi para cada cosa, casi para cada cosa. Y esas pequeñas sincronicidades para mí son algo cotidiano. Genial. Como resultado de que mi bulto se disolvió y desapareció, todas estas prácticas de lo que hablo, todo está relacionado, todas estas cosas, y empecé a ayudar a las personas que se ponían en contacto conmigo. O sea, mis amigas, conocidas, mi hermana empezaron a decirles a sus conocidos que tenían esos problemas, que yo podía orientarlos sobre cómo recuperarse por sí mismos. Y así la gente empezó a buscarme y yo empecé a ayudarlos. Después, cuando les decía que debían conseguir esto, esto y esto, tales hierbas, tales tinturas, y me decían, tú dime qué conseguir, pero muchas cosas no sé dónde encontrarlas o comprarlas. Algunas cosas están en distintos sitios web, no todas juntas. Con cada pedido viene un pago contra entrega diferente y así la gente termina pagando más caro. Bueno, ¿por qué no te encargas tú de abastecer? ¿Por qué no te encargas tú de abastecer? ¿Por qué no te encargas tú de abastecer? Y yo digo, está bien. Primero empecé a abastecer un producto, luego otro producto, los más importantes, los que yo pensaba que debía, pero son bastantes. Y así, en un momento, el salón en el que yo trabajaba ya no era suficiente y tuvimos que hacer un espacio aparte. Así fue como hicimos una tienda. Después empezamos a ir a festivales de salud con un puesto y después nuestro camino nos llevó a Sofía en el día de San Nicolás. Ahí estuvimos en otro festival y en la noche dormimos en casa de mi hermana espiritual, la hija del hombre que me crió, su hija biológica. Ella se llama Mijaela y nos quedamos en su casa, su esposo Galin. Él trabaja en una óptica en Sofía y está contando una anécdota. Él no entiende inglés y yo no entiendo inglés, hablo búlgaro y prefiero hablar y pensar en búlgaro porque eso es importante tanto para mí como para mi energía. Y cuenta una anécdota graciosa sobre cómo tuvo que hablar en inglés, aunque no entiende inglés.
Llega un cliente y quiere unos lentes específicos, y él le dice que esos lentes los tienen en su otra óptica, que está en el Mall Paradise. Pero no le dice que está en el Mall Paradise, sino que le dice que tiene que ir a recogerlos a Paradise. Significa que es como si tuviera que recogerlos del paraíso. Sí. En ese momento él le dice, ay no, ¿verdad? Pero. Y al día siguiente pasamos por el Mall Paraíso y vimos dónde está el Mall Paraíso. Después regresamos a San Luke. Pasó una semana, yo estaba trabajando y llegó una clienta, estábamos platicando y yo le dije, Teddy, ¿sabes qué me...? Llegó un libro muy interesante que trata sobre la curación. Se llama El Sanador Medium. Este libro me dio respuestas a las preguntas relacionadas con qué hacer con esos virus en cuestión que yo veo en la bioresonancia. Y de hecho, el sanador medium ha descubierto cómo tratar esos virus en cuestión usando remedios naturales y hierbas. Y yo le recomiendo que la consiga y la lea porque es interesante. Y le digo que ya la pedí y que mi hijo me la tiene que traer. La pedí aquí en Plovdiv y mi hijo me la tiene que traer y la estoy esperando con ansias. Ella dice, sí, la buscaré y la encontraré. Y en el siguiente momento ella me dice Paradise y yo le digo, perdón, mientras le hago las uñas. En ese mismo momento hay otra clienta que está esperando y será después de ella. Sí. La atenderé después de ella. Ella también está adentro. Ella está adentro y escuchando. Ella está adentro y escuchando. También tengo una alumna porque yo la estoy enseñando. Hay una alumna que también está ahí y ella también es testigo de la misma conversación. Y yo digo que, y ella, cuando estaba en Afganistán como médica militar y quería ir a comprarme algo de comer, quería comprarme papas fritas y estoy ahí en un lugar designado donde hay comida. Y en vez de decir quiero que me den las papas fritas que están debajo, encima, algo así, yo sin querer me confundo y digo que me dé las papas que me traiga las papas del paraíso, del cielo. Guau. Y él dijo, oh, pero, y ella nota su error y lo corrige. Y le digo, Teddy, ¿por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me lo estás diciendo? En el transcurso de una semana, escucho esta palabra paraíso por tercera vez y por segunda vez. Alguien se confunde y en vez de decir eso, Lo que quiere. lo que quiere habla del paraíso. Y ella dice, porque veo que en el estuche de tus lentes dice Paradise. Ese estuche ha estado en mi escritorio por años. Repito, no entiendo inglés. Veo la inscripción. Lo leí alguna vez, lo ignoré. Veo que dice Paradise. Y le digo, Teddy, como eres de los míos, dime. Y le cuento lo que pasó. ¿Por qué? Por segunda vez en una semana recibo esta sincronía con Paradise, que también está relacionada con unos lentes. Porque Galin trabaja en una óptica. Se trata de lentes. Y aquí tenemos una doble o triple sincronía. Lentes, Paradise y confusión de un idioma a otro. Y ella dice, creo que está relacionado con las visiones y lo que ves y lo que recibes como información del paraíso, que para mí es la quinta dimensión. De hecho, la gente lo llama paraíso. Aclara. ¿Puedes aclarar eso? ¿Cómo lo entiendes tú? Lo que muchos llaman paraíso, para mí es la quinta dimensión. Y ella dice, según yo, esa información que ves y recibes del paraíso, por así decirlo, bueno, vamos a usar la palabra que todos están acostumbrados a escuchar. En realidad, es un lugar que está mucho más lleno de abundancia, felicidad y ligereza.
Ligero. Sí. Satisfactorio. Y el año pasado tuve otra visión con Jesús y se lo conté a ella. Cuando ella vino, y yo le comparto muchas cosas diferentes porque, como dije, la siento como mi persona que se comunica a un nivel inconsciente con los arcturianos y por eso la reconozco también a nivel vibracional. Y ella dice, por lo que ves en tus visiones, por eso esto está relacionado con los ojos y con el paraíso, por eso. Y aquí la pregunta es si Estamos listos para permitirnos translate it, crearlo, verlo, vivirlo. Sí, hablamos de eso con ella, sobre esa sincronicidad, y le pregunté, ¿tú qué crees que debo hacer? Y ella dice, pues no sé, simplemente déjate llevar, ve qué pasa, sigue tus visiones, por así decirlo. Y terminamos con ella. Me siento a atender a la otra clienta, le estaba haciendo la pedicura a la otra clienta y mientras la atendía, por la radio escuchamos Mall Paradise, un anuncio de Mall Paradise. Las tres nos miramos y empezamos a reírnos. Y yo digo, chicas, ¿ustedes escuchan eso? Y ellas, sí, lo escuchamos. Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué creen que debería hacer yo? La clienta dice, creo que deberías ir al centro comercial Paraíso. Ya, conclusión, ¿verdad? Sí, lo más básico. Y que te compres unos lentes, ja. Y yo pienso para mí misma, ahora ya empiezo a hablar conmigo misma y digo, yo no puedo ir al Mall Paraíso. Primero, no sé cuándo. Segundo, si es mañana porque es sábado, tengo una clienta y las clientas son muy importantes y es para pedicura. Y para mí, las personas que vienen por pedicura médica, tienen prioridad porque realmente lo necesitan. Luego la clienta dice, por cierto, mi hija tenía cita de pedicura mañana, pero hay que cancelarla porque irá a un banquete y no podrá venir. Y le digo, Milenka, ¿sabes que hace un rato pensaba para mí misma que no podía ir al Mall Paraíso porque tenía un compromiso y justo ahora tú me cancelaste el compromiso? Y ella dice, entonces tienes que ir al Mall Paraíso. A pesar de todo, significa que tienes que ir al Mall Paraíso. ¿Y al final fuiste? Espera ahí. Seguimos haciendo nuestro trabajo. Y yo digo, está bien, iremos al Mall Paraíso, pero ¿qué se supone que debo hacer en el Mall Paraíso? Ahora, aquí estamos haciendo una gran publicidad al centro comercial. Entra mi colega que estudia en Sofía. Y la recibo y ella me trae un regalo que para mí es un regalo inesperado. La abro y veo el libro que yo esperaba que mi hijo trajera, pero llega antes de lo esperado de las manos de mi colega. Y me miro, no puedo creer lo que veo, que llega antes, porque yo esperaba con ansias ese libro del que ya había escuchado. Ya la he escuchado, pero la espero en papel. En algún momento, de repente, espontáneamente, como hablamos del centro comercial, ella viene de Sofía y le pregunto, oye, Cose, ¿qué pasa en el Mall Paraíso? Ella, asustada, me pregunta, no sé, ¿por qué? ¿Qué pasa en el Mall Paraíso? Le digo, no sé, tú vienes de Sofía. Y ella, no sé qué pasa en el centro comercial, pero este libro lo compré en el Mall Paraíso. Y solo nos miramos entre la clienta y la alumna, y la clienta y la alumna al unísono. No, tienes que ir a ese centro comercial. Yo llamo a mi esposo y le digo que sepas. Y al mismo tiempo, al día siguiente teníamos que estar en otro lugar, en el que realmente sentía que no debía estar. Pero cuando me comprometo, trato de dar lo máximo de mí. Hay momentos así donde Pero sí, pero cuando suceden esas sincronicidades, y yo sé que esas sincronicidades, ellas
Eso es prácticamente un grito, no es un empujón, es un grito. En el siguiente momento llegó otra colega mía. Empezamos a contarle también a ella lo que estaba pasando. Ese día contamos la historia muchas veces. Se fue del trabajo y todo. Exactamente, la otra colega dijo, bueno, entonces agarras a tus hijos y se van. Y llamé a uno de mis hijos, luego al otro, y les pregunté si querían venir conmigo a participar en esta aventura. Y ellos aceptaron, y todos juntos nos fuimos al centro comercial. Cuando le dije a mi esposo que teníamos que ir al centro comercial Paraíso, me preguntó, ¿por qué? Y empecé a explicarle, y por supuesto él me cree. No tiene otra opción más que creerme, porque podría desaparecer otra cosa. Es mejor que le crea, porque esta noche me compré un salami y quiero que esté conmigo. Y así hicimos todo para ir al centro comercial y ahora él empieza. Bueno, ¿y nosotros cuándo? ¿A qué hora tenemos que ir al centro comercial? Le digo, no tengo ni idea y como no tengo ni idea, mejor hagamos esto para terminar nuestro trabajo y Y tendremos tiempo libre. lo que podemos llevar de Sofía relacionado con nuestro trabajo. Cargar algunas cosas, recogerlas. Al terminar nuestro trabajo iremos al Mall Paraíso. Y terminamos nuestro trabajo, relacionado con cargar mercancía, y solo entonces fuimos al centro comercial. Y él entonces dice, bien, ¿y ahora qué estamos buscando? Y yo le digo, no tengo ni idea de qué estamos buscando. Lo importante es que estamos aquí, y no estamos donde se suponía que debíamos estar. A veces simplemente tenemos que estar en otro lugar. Desde el punto de vista de ese momento, no vimos nada por lo que debiéramos estar ahí, pero desde la perspectiva actual, esa sincronicidad me trajo aquí a este estudio si no hubiéramos visto la sincronicidad y decidido irnos. Cuando hiciste el programa sobre las sincronicidades, dijiste que hacía mucho que no hacías uno y no sabías por qué, pero que claramente debía hacerse. En ese momento dije que te escribiría por segunda vez. Hace un año te envié una carta que, de alguna manera, no llegó. Exacto. Y dije que no iba a escribir. Y que iba a esperar una señal, y de hecho esa fue la señal para volver a escribir, para que nos reuniéramos y yo viniera aquí a contar la historia. Y cuando escribí la carta, desde entonces hasta ahora han pasado otras cosas también. Y la visión que recibí. El 27 o 28 de febrero de 2025, yo no lo había experimentado. Quiero decir, fue después. Yo envié la carta en diciembre y la visión fue en febrero. Historias únicas. Cuando cuentas y saltas entre experiencias, se nota que lo haces de corazón. Y de verdad, al menos yo estuve ahí, al menos aquí, en el momento en que lo contaste. ¿Puedo hablar de la visión? Sí, adelante, adelante, cuenta sobre la visión. La visión en cuestión ocurre después de la dieta de trigo que hicimos con mi esposo. Y después de la dieta de trigo, el último día, así pasó que teníamos un compromiso y no podía comer. Y de hecho el último día lo pasamos en ayuno total, solo con agua. Y debido a mi enfermedad, he estado 3 días, no solo yo, también mi esposo, 3 días solo con agua, 5 días solo con agua, 8 días solo con agua, 10 días solo con agua, para limpiar nuestros organismos. Ese día, en el que estaba en ayuno total, estábamos en Veliko Tarnovo, en el hotel, y por la noche yo paseaba al perro. Y en ese momento recibí un pensamiento en mi cabeza. Cuando digo pensamiento no es una voz, no escucho voces, es un pensamiento. ¿Cuál fue ese pensamiento? Que diga la oración Padre Nuestro. En este momento, De aquí en adelante, desde ese momento en adelante, yo no era una persona religiosa y ni siquiera me gustaba ir a iglesias o monasterios. No, y la había escuchado como nombre, pero nunca había leído su oración. Entonces regresé al hotel y empecé a buscar Busqué la oración en internet y comencé a decirla sin saber por qué.
Después en la noche nos acostamos con mi esposo y teníamos que hacer la práctica energética para una mujer que sabemos que tiene cáncer para meterla en yo a mi manera, él en el huevo de Rila y después de que yo hice mi práctica energética. Y en ese momento, en la oscuridad, empiezo a ver en mi mente, con los ojos cerrados, empiezo a ver del lado izquierdo. Una película empieza y aparecen ovejas. Imágenes. Imágenes, sí, hay ovejas. Ovejas que pasan frente a mis ojos. Y llegan a un lago, y ese lago está iluminado por la luz. El lago es tranquilo. Sí. Y yo también los veo y veo al pastor a lo lejos entre yo, desde mi punto de vista como observadora, y el pastor entre los dos. En medio de la nada aparece una puerta hecha de 3 tablas. Entre nosotros dos, pero una puerta, no una puerta con marcos, sino solo 3 tablas, como un portal, algo así. Estrecha, de unos 50 centímetros. Ok. Y veo que del otro lado de esta, digamos, puerta, viene el pastor hacia mí y en el primer momento solo veo la silueta. En el momento en que se para en la puerta, veo a Jesús y Él me hace así, con la mano, me llama hacia Él, para que vaya hacia Él, para que lo siga, y yo lo miro y fui hacia la puerta. Él estaba sentado en la puerta, no de mi lado, es decir, estaba sentado del... Él estaba sentado en la puerta, no de mi lado, es decir, estaba sentado del lado interior, desde tu punto de vista, del lado interior, desde su exterior. Exacto. Fui hacia él y la visión terminó. Justo entonces, como estábamos cerca de una iglesia, sonó la campana. Oja. Uja. Todas esas experiencias, sobre todo, ¿te traen tranquilidad? Sí. Sí, me traen mucha tranquilidad. Primero porque he recorrido ese camino del alma. Y segundo, de esta manera me siento conectada con lo que había olvidado, con la energía de la que me sentía separada. De esta manera me siento conectada dentro de mí misma, a través de mi alma. Margo, es un placer ya que nos acercamos al final. Cada conversación la terminamos tradicionalmente con algunas preguntas, cuya idea es que puedas responderlas con una sola oración. Me encantaría hacerlo contigo, seguro saldrá algo muy profundo. De todo lo que experimentas siempre. Sí. ¿Respondiste a la pregunta de dónde venimos? Yo vengo de la fuente original. ¿Y hacia dónde vamos? Allá, a la fuente original. ¿Y cuál es el sentido? La experiencia y el amor. ¿Qué es el amor? Todo. Absolutamente todo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Son más bien 3. Bien. El primero es de mi mamá, que todo es posible. No hay cosas imposibles. Y los otros 2 son de Itzo. La persona que me crió me enseñó que si realmente quieres algo, se vuelve realidad. Y seguirme a mí misma. ¿Y cuál es el peor consejo que recibiste? El peor... No es un consejo, pero eso es... ¿Qué dirá la gente? Si tuvieras la oportunidad en este momento de dejar un mensaje que pudiera llegar a todos los que escuchan, ven e incluso a todo el planeta Tierra, ¿qué les dirías de verdad?
De verdad les diría que sigan el amor verdadero. No hablo del que es entre parejas, hablo del amor en su forma más pura. Y el mensaje que Jesús dejó es exactamente eso, el amor. Y que no se dejen cegar por la tecnología, los aparatos, el dinero, bajas pasiones, sino que sigan exactamente eso, el camino del amor, porque el amor es la vibración y el sentimiento más elevado, y solo el amor en su sentido más puro nos llevará de regreso a la fuente original. Muchas gracias por esta participación sincera, prolongada y llena de amor. Yo también te agradezco. Para nosotros fue un enorme placer. Para mí también. Gracias.